Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en su caso en casa. Este es un programa de servicio a la comunidad, un programa para dialogar, para conversar con los expertos en las distintas áreas del derecho. Aquí no se trata de dictar una clase de derecho ni de hablar solamente de normas, sino de dialogar con ustedes, de poderles colaborar. Les cuento una anécdota rápida. Cuando usted televidente va donde un abogado, generalmente usted no está esperando que el abogado le mencione cómo va a llevar el proceso, qué normas va a utilizar, qué códigos va a acudir. Usted lo que necesita es que el abogado le diga cómo va a resolver y ya la parte jurídica que la maneje el experto. Aquí tratamos de hacer las dos cosas, de darles la posible solución y decirles un poquito cuáles normas pueden aplicar para que ustedes tengan un panorama claro. Ya saben que nos pueden llamar en directo en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, que nos pueden escribir al correo electrónico que también aparece en pantalla, que nos pueden ver en el canal de YouTube, Teleantioquia, su caso en casa, para ver los programas que ya hemos emitido. Dicho esto, me presento, Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio informativo. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos puede causar curiosidad, sobre todo porque hay una gran oferta y también una demanda sobre los seguros de vida. Resulta que los ciudadanos estamos muy acostumbrados a asegurar los vehículos, a asegurar las viviendas, pero a veces no pensamos en los seguros de vida y queremos entonces desarrollar qué tan buenos o no son los seguros de vida. Y para eso vamos a dialogar con el doctor Federico Marulanda López. Él es abogado, especialista en seguros y derecho comercial. Doctor Federico, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme a tu programa. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes del día de hoy. ¿Por qué los ciudadanos estamos más acostumbrados a preocuparnos por comprar una póliza para una moto, para un vehículo y no para nuestra vida? Yo pienso que eso, Juan Carlos, es un tema de sociedad. Nosotros nos acostumbramos a que lo más importante siempre van a ser las cosas y a veces no pensamos en que se nos va a deteriorar la salud, que vienen de pronto otras generaciones después de nosotros que van a necesitar un apoyo económico. Entonces esa imprevisión frente a esas posibles causas que puedan ocurrir en nuestras vidas nos llevan a que no seamos como tan juiciosos con el tema de los seguros de vida, que es bastante importante, Juan Carlos. Hay una gran oferta donde uno va, supermercados, cadenas, en cualquier lugar siempre le dicen: le vendo el microseguro, le vendo el aseguramiento en salud desde 2.000 pesos, desde 1.000 pesos, en fin, hay una cantidad de ofertas. ¿Qué hacer en frente a ese tema? Porque me adelanto diciéndole que hubo al parecer una experiencia en Estados Unidos y en otros países donde en años 90 se dio mucho los microseguros, esa venta de microseguros en salud, y después cuando la gente iba a reclamar en cualquier contingencia, les decía: no, es que usted no leyó la letra menuda, eso no lo cubría, esto sí lo cubría, en fin, cuéntenos un poco. Sí, así es, muy importante tener estos seguros, eso es lo que uno recomienda, pero no cualquier seguro, Correcto. Tomarlos bien tomados. ¿Cuál es el problema? Que este no es un tema, por ser tan técnico, que sea de costumbre o de conocimiento de todo el mundo, y uno simplemente con una llamada, una compra, que fue a Falabella, que fue a un almacén de cadena, y le ofrecieron: mire, tome este seguro, nada más le cuesta tanto, y uno de pronto no se asesora bien o lo toma de manera muy apresurada, y esa no es la idea. Y sí, se está dando que cada vez en el mercado hay más y más oferta de seguros, y por muchas causas. Ya no solamente es de vida, lo que conocemos coloquialmente de seguro de vida, que es para el evento muerte. Ya también hay seguro para la vida, que enseguida hablaremos de eso. Hay seguros de diferentes clases respecto de la persona. Y nos ofrecen todos los días este portafolio y uno sin saber específicamente qué es lo que está tomando. Estamos comprando porque son pequeñas cantidades de dinero, entonces compramos muy rápidamente, pero vamos a atender televidentes de una vez, porque este tema de los seguros de vida genera muchas inquietudes. El mismo nombre suyo, Federico, desde Envigado, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo está? Lo felicito por su excelente programa. Y gracias a ustedes tenemos un rating altísimo, gracias a ustedes los televidentes. Su pregunta para el doctor Federico. La pregunta es: ¿qué es una declaración de asegurabilidad? Perfecto, gracias. Eso de la declaración de asegurabilidad es que a uno le entregan un formato y entonces ahí le preguntan a uno un montón de cosas y uno va llenando eso como si mirar. Cuéntenos un poquito de ese protocolo ahí. Una pregunta muy interesante y muy técnica, y el tema es ese: la asegurabilidad o declaración de asegurabilidad no es una hoja. Que quede consignado en una hoja, eso es decir lo primero.
pero la declaración de asegurabilidad, digamos que es todo un conjunto de actos donde uno va a demostrar el estado del riesgo a la aseguradora, en qué situación estoy. Por ejemplo, Juan Carlos, yo voy a tomar un seguro para el evento de que yo de pronto fallezca por una enfermedad. ¿Qué es la declaración de asegurabilidad? Yo, por ejemplo, decir qué situación de salud tengo en este momento, cuáles son mis antecedentes clínicos, de qué he sufrido, cuáles son esas patologías que ya están al momento de yo tomar ese seguro. Entonces, la declaración de asegurabilidad es eso. Por eso, muchas veces, y es lo más importante y le digo a los televidentes para que lo tengan muy en cuenta, cuando den esa declaración de asegurabilidad, decir todas esas circunstancias, porque uno a veces, digamos que dentro de la ignorancia, se ahorra o de pronto evita dar una información. No, a mí sí me dieron unos adenoides y me operaron, pero yo no voy a decir nada. Resulta, señores televidentes, que lo que ocurre cuando uno omite estas informaciones es que le está dando pie a que más adelante te nieguen la totalidad del seguro. No por solamente, ese pequeño detalle. Correcto, entonces muchas veces llegan a las oficinas de los abogados. Venga, lo que pasa es que sí, está bien, yo omití decir que tenía un problema de adenoides, pero es que yo el problema que tengo hoy en día no tiene nada que ver, es una cosa que tiene que ver con el hígado. No importa, la norma es clara. ¿Qué pasa? Si omitimos esos datos importantes en la declaración de asegurabilidad. ¿Puedo dar mala fe? Ni siquiera tienes que probar la mala fe, de pronto fue una omisión que no fue, digamos, con mala intención, simplemente por la premura o la rapidez, la prisa con la que se hacen estas declaraciones que muchas veces ni las llena uno, sino que es un checklist, porque hay muchas formas de uno hacer esa asegurabilidad. Sí o no. Diga sí o no, y inclusive muchas veces el mismo asesor le va va llenando a uno la asegurabilidad. Número uno, no llenen esas declaraciones, no dejen que les llene que otro lo haga. Háganlo personalmente, llénenlo ustedes con toda la información. ¿Y qué pasó con el caso que nos mencionaba de la persona que llegó a reclamar esa póliza, se la negaron y no había dicho que tenía un problema de adenoides, pero la dificultad se presentó por un tema de salud totalmente distinto? Completamente diferente. ¿Qué pasa? Que esa falta de declarar sinceramente el estado de riesgo, como dice la norma, que es omitir algún dato clínico que uno ya conoce, que ya está diagnosticado al momento de tomar esa póliza, entonces más adelante te van a sacar una exclusión, te van a decir, qué pena, es que ni siquiera exclusión, te van a decir, hubo una reticencia. Reticencia es que faltaste a la verdad, y así no tenga nada que ver con lo que hoy tienes patología, y que lo que omitiste fue un adenoides y no tiene nada que ver con el hígado, se te anula por completo el contrato de seguro. Doctor Federico, sobre esto hay demasiado. Seguramente algunos televidentes han llegado a solicitar un crédito bancario y cuando solicitan el crédito bancario le dicen, bueno, aquí hay que tomar unas pólizas porque hay que asegurar algunos créditos, ¿correcto? Correcto. Entonces en eso le preguntan a usted en esa declaración juramentada o de buena fe de si usted ha padecido ciertas enfermedades, usted dice, yo qué voy a decir que tengo una preexistencia o una enfermedad, de pronto me niegan el crédito. ¿Qué hacer en esos casos? Es mejor que lo revisen y le hagan todos los exámenes médicos y decir completamente la verdad en esa declaración para que luego, si pasa un siniestro, no le nieguen todo. Siempre lo mejor es decir todos los padecimientos que tiene uno al momento de tomar esas pólizas. Eso no es ganarse el camino, eso no es acortar el camino. No se ganan nada. Hombre, si no pasa nada, no tiene relevancia, porque sí, nunca obvio. va a haber ningún tipo de debate y yo estoy pagando una prima. Correcto. Pero si estoy pagando una prima y omití alguna información, al momento de que yo vaya a hacer efectiva esa póliza, entonces ahí es donde van a resultar todos esos problemas que me van a alegar. Y ahí es donde me voy a ver perjudicado, porque pagué una póliza y retuvieron una prima que realmente estuvo causándose, pero realmente no me van a cubrir la póliza como tal, y ahí es donde me voy a ver perjudicado. Siempre es mejor decirlo todo. Bueno, vamos con más televidentes. Alejandra, desde el barrio Boston, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí muy contentos hablando un poquito y de este tema de las pólizas en salud, que no es un tema menor y requiere que estemos muy atentos. Su pregunta, por favor. Bueno, tengo una inquietud. ¿Qué consecuencias trae no decir la verdad en la declaración de la póliza? Muchas gracias a nuestra televidente. Esa Está muy inquietud conectado. aunada con la Correcto, anterior. está conectado con lo que estamos hablando. Cuando yo no digo la verdad al tomar la póliza, es eso que te decía de la palabra reticencia. ¿Qué es reticencia? Reticente, omitir la verdad. Cuando yo omito la verdad, o la omito y no por mala intención, como te decía, simplemente, ¿Se lo olvidó? inclusive por un olvido, por la rapidez con la que se toman estos seguros. Porque muchas veces
vez hasta con una llamada telefónica. ¿Qué ocurre? Que me pueden más adelante alegar esa nulidad de ese contrato y no darme el amparo que yo voy a reclamar y que ya ocurrió. ¿Y ha pasado escenarios donde efectivamente ustedes puedan defender a ese usuario y decir, bueno, pero es que él no tuvo mala fe, él no quiso ser reticente? ¿Ha pasado casos donde ustedes puedan lograr desde el ámbito jurídico recuperar una póliza que en teoría diría uno, o los jueces son también muy renuentes a conceder ese tipo de situación? No, no. En estos casos realmente hay que analizar muy bien el origen de esa reticencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como ciudadanos somos la parte profana, la parte que no conocemos de ese tema, mientras que al otro lado tenemos una persona experta en el tema y eso hay que analizarlo. Entonces, uno analizar de dónde proviene esa reticencia. Venga, es que a mí me pusieron un formulario, simplemente me lo llenaron. Nunca me explicaron de qué me se explicaron trataba. bien de qué se trataba y jamás me imaginé que omitir ese datico pues Era me iba fundamental. a traer semejante consecuencia. Claro. Entonces eso importa. El deber de información. El deber de información y consejo es fundamental en estos tipos de contrato, porque es un contrato donde yo me estoy adhiriendo a la voluntad del Podríamos de la otra pensar parte. en una ineficacia por parte del asesor que vendió la póliza y en ese orden de ideas entonces decir, no, un momentico, es que si a mí no me asesoran bien, pues yo tampoco puedo responder y tener toda la carga de la prueba y toda la responsabilidad frente a una omisión también del asesor. Perfecto, así es, y así es como se alega, y en muchos de los casos, si se logra probar que realmente por parte del asesor o quien estaba llenando el formulario, la entidad bancaria o incluso el almacén de cadena que ponen una persona que está ahí representando no es los experta, intereses probablemente. y que probablemente no es experta, sino que tiene unos protocolos a seguir, inclusive en algunos momentos se vuelven protocolos muy mecánicos y muy repetitivos, una rutina. Si uno logra probar que de pronto fue por eso que uno incurrió en esa omisión, en esos casos habrá que valorar distinto esa reticencia. El televidente que nos está viendo en este momento estará pensando, bueno, me interesa lo que nos dice el doctor Federico Marulanda López, quisiera asegurar mi vida, quisiera asegurar mi salud, porque hay distintas pólizas, una por muerte, otra por pérdida de capacidad física, en fin. ¿Qué debe tener en cuenta este televidente que nos está viendo, obviamente, a la hora de adquirir una póliza? Porque a uno le ofrecen de todo en el mercado. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Cuál es el derrotero? Sí, lo primero que deben saber los televidentes al momento de tomar una póliza, y es fundamental, es entender que un contrato de seguro no es el papelito, ese papel que yo tengo en la mano o que me entregan, que muchas veces ni se entrega completo, eso no es el contrato de seguro, eso es una póliza. Pedirlo. Entonces, ¿el contrato de seguro qué es? El contrato de seguro, si bien está en una póliza, la póliza se compone de muchos elementos, no solamente esos 2 hojitas que normalmente nos entregan. Hay unas condiciones generales, unas condiciones particulares, una declaración de asegurabilidad inicial, que es de la que hemos estado hablando todo este rato. Y también tenemos esa carátula, que es donde está el resumen en caracteres distinguidos de todo lo que contiene esa póliza. Entonces, lo primero que deben saber los televidentes al momento de tomar una póliza es saber que esa póliza puede tener incluso varios contratos. Por ejemplo, el que tenemos todos nosotros cuando tenemos vehículo. Ahí hay varios contratos de seguro. Entonces, Todas las modalidades, ¿qué cubre, qué no cubre? El de RC, ese es uno. El de daños, ese es otro. Claro. Y a veces el de incapacidad, que si usted por un accidente entonces estuvo incapacitado un tiempo, nosotros le vamos a dar una renta diaria, una renta mensual. Ese es otro. Y escenario. todo está en el mismo documento. Vamos a hacer una cosa, doctor Federico. Vamos a ir a una pausa y después de la pausa vamos a hablar sobre algo que es muy importante en estas pólizas de seguros en salud y son las exclusiones. Esa letra menudita que no leemos y es donde está, digamos, el pecado de nosotros los consumidores, porque firmamos, no miramos y después, es que yo no sabía que en esto sí me cubría y en esto no, pero después de la pausa. Bueno, ya estamos hablando sobre las pólizas en salud. A veces no pensamos en asegurar nuestro tema de salud, sino los vehículos y las propiedades, pero vamos a tener unos aspectos en cuenta para analizar. Cuando se toma un crédito con una entidad financiera, crédito hipotecario, compra de vehículo, libre inversión, es normal que dicha entidad exija contratar un seguro de vida como garantía de la deuda. Por consiguiente, hay que saber tomarlo en debida forma para que efectivamente cumpla su función. No siempre los seguros de vida se contratan para cubrir la muerte, existen seguros de vida para la vida. Esto es que pagan la sobrevivencia de la persona a un determinado lapso de tiempo. La declaración de asegurabilidad en los seguros de vida es el formulario que llena el asegurado, donde debe declarar con sinceridad situaciones como su estado de salud, enfermedades anteriores, actividades a las que se dedica, etc. Es fundamental a la hora de tomar un seguro de vida leer atentamente la declaración de asegurabilidad
y diligenciarla con total veracidad, pues de lo contrario esto acarreará la nulidad del contrato de seguro y por consiguiente su no pago. En los seguros de vida que no son garantía de una deuda se puede poner como beneficiario a la persona, sea familiar o no, y se puede cambiar las veces que quiera a gusto del asegurado. Nunca deje que el asesor o vendedor de seguros llene por usted la declaración de asegurabilidad, pues él no tiene la información completa suya y podría incurrir en errores que luego usted tendrá que asumir, como el no pago del seguro. Una información falsa o equivocada al diligenciar la declaración de asegurabilidad trae como consecuencia la nulidad del seguro. Esto es que la aseguradora no tiene que cumplir con el valor asegurado, no importa que la información equivocada nada tenga que ver con la causa de la muerte o el accidente. Mejor dicho, todos estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta para evitar cualquier dificultad. Susana, buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta hoy es, ¿por qué se debe decir la verdad en la declaración de las pólizas? La verdad en la declaración de las pólizas. Doctor Federico, sobre eso hemos venido hablando, vamos a recordar nuevamente, porque ese es uno de los grandes problemas. Voy por el camino fácil, digamos una mentira piadosa. La mentira piadosa es, después no le reconocen nada. Sí, no, la importancia es que no te anulen después el contrato de seguro y no te paguen el amparo ya cuando ha ocurrido el siniestro. Antes de ocurrir el siniestro, digamos que hay unas formas de medio subsanarlo. Sin embargo, siempre en la declaración de asegurabilidad debe decirse la verdad. Y no la verdad, no tiene que ser una gran mentira la que uno diga. Por ejemplo, ahorita que estabas leyendo los aspectos para recordar, hay que tener en cuenta la profesión del oficio que uno hace. No es lo mismo un parapentista, claro, o una persona que practica cualquier tipo de deporte extremo a una persona que de pronto se dedica a otras labores de oficina, por ejemplo. A eso hay que declararlo, hay que decirlo. Pero es que mi actividad principal es de oficina, pero yo de vez en cuando voy y me tiro de un parapente, por ejemplo. Bueno, hombre, tenés que decirlo, porque claro, eso podría constituir una nulidad del contrato a posteriori. O sea, mi actividad principal laboral puede ser trabajar en una oficina, pero los fines de semana me gustan los deportes extremos, y eso no lo menciono en esa declaración. Entonces el día de mañana ocurre algún accidente y van a decir, no, pero es que yo por qué tenía que decir que me gustaba el parapente o que me gustaba, no sé, algún otro deporte de alto riesgo. Entonces hasta eso hay que tenerlo en cuenta. Correcto. Bueno, pasemos al tema de las exclusiones y hacer una claridad sobre el particular. Yo decía anteriormente, antes de los comerciales, que la letra menuda, ya la letra menuda está prohibida. Nos hicieron aquí esa claridad que es bien importante, pero cuando yo mencionaba letra menuda es que no, es leerlo todo, es que a veces no leemos todo, vemos mucha información y nos interesa es firmar y entonces el crédito bancario, vamos a firmar esas pólizas, eso no tiene relevancia y luego vienen las dificultades. Sí, muy importante, como les decía ahorita, que soliciten todos los componentes de la póliza, no solamente esas dos hojitas que constituyen únicamente la portada o la carátula, donde está un resumen de la póliza. Hay que pedir las condiciones generales. Normalmente son un librito, un tipo cartilla, claro, y son muchas las condiciones generales. Y hay otras que son las especiales. Normalmente allí están las exclusiones. ¿Y por qué les decía ahorita que es que hay varios contratos en una misma póliza? Eso hay que analizarlo de cara con las exclusiones. Hay exclusiones para el amparo específico. Entonces yo tengo el amparo, por ejemplo, por muerte y unas exclusiones para ese amparo por muerte con un formulario. ¿En qué casos no me cubriría? Exacto, y hay otros que, digamos, pueden ser 3 contratos de seguro en una misma póliza y va a haber unas exclusiones generales para toda la póliza. Entonces hay que analizarlo muy bien porque hay exclusiones para el amparo específico y hay exclusiones para toda la póliza. Entonces hay que analizarlo muy bien, que de pronto no me vayan a proponer un amparo que era para el caso de que yo estuviera, por ejemplo, difunto por muerte, sí, muerte accidental, y me estén de pronto alegando una exclusión que estaba en una parte específica para daños del vehículo, por ejemplo, que hoy por hoy ya vemos pólizas que mezclan todos estos aspectos. Y que podría haber una incompatibilidad a la hora que los familiares vayan a reclamar en el caso de la muerte del cotizante. Inclusive los formularios están marcados. Dice, estas son las condiciones generales de la forma 002, entonces claro, o 003, lo que diga. ¿Las generales? Exacto, mirar que sí corresponda a la póliza que yo tengo específica y que soy el tomador, correcto, con esas condiciones generales, que de pronto no haya unas condiciones generales diversas, que son de otro contrato diferente. Todo eso hay que analizarlo. Yo he escuchado a expertos en seguros decir siempre que las aseguradoras siempre llevan las de ganar y que entonces uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de adquirir una póliza en salud y que se tiene que volver un experto.
pero ustedes llevan esos casos también contra aseguradores en un momento dado, o sea, también las aseguradoras en un momento dado tienen que reconocer, ¿o no? Sí, por supuesto, ¿no? Y digamos que no se puede dar esa afirmación tan general, depende. Hay ocasiones en las que es muy complicado, hay ocasiones en las que no tanto, y sobre todo, ¿cuál es la recomendación general que se le hace a todos los televidentes? Hombre, si ustedes no conocen del tema, busquen un buen asesor de seguros que al menos les dé unos tips mínimos, para que a través de ellos, digamos, lleven esa voz a la aseguradora. Vamos con Matías desde Barbosa, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Para preguntarle, ¿una póliza se debe llenar personalmente o uno puede delegar a alguien que le haga ese trámite? Eso es muy usual, don Matías. Ayúdeme usted ahí. Muchas veces, inclusive, a uno ni siquiera le dan la opción de, tenga, llénelo. Lo van llenando ellos mismos. Sino que le van preguntando, venga, ¿usted ha sufrido de enfermedades coronarias? No. Entonces, uno tiene que solicitar, venga, yo lleno con mi puño y letra la declaración de asegurabilidad para que después no me vayan a alegar de pronto una invalidez de esa declaración de asegurabilidad. Porque puede ocurrir, partamos de la buena fe, pero puede ocurrir que el asesor que está, por ejemplo, en el tema crediticio, con el afán de que ese crédito salga rápido, omitir muchas cosas con ese afán. Y entonces, no, un momentico, sí, está muy bien que el asesor quiera ganarse la comisión en su entidad bancaria, pero también piensa en el cliente, que el cliente el día de mañana, que esa póliza no lo cubra, también se está afectando. Claro, por supuesto, así es. Hay una responsabilidad en todos los sentidos, en toda la cadena, y uno tiene que ser muy juicioso a la hora de... Y como usuarios también, no acelerar también el proceso y diciendo, no, llénemelo usted, que es que yo no sé de eso, porque muchas veces también ocurre. No, la recomendación es, con paciencia, llénelo, gástese unos minuticos que pueden significar inclusive no perder un patrimonio futuro. Bueno, hay un sistema de seguridad social. Los colombianos cotizamos a salud, cotizamos a pensión y cotizamos a riesgos laborales. Y en las pensiones y en los riesgos laborales hay unas coberturas para ciertas contingencias. Uno cotiza en ese sistema, entonces uno pensaría en teoría, bueno, ¿y entonces para qué necesito la póliza en salud? Si yo tengo en teoría unas coberturas. Es bueno estar en seguridad social, es bueno tener pólizas en salud, es bueno tener salud prepagada, mejor dicho, es bueno tener varios escenarios de cobertura, ¿o qué es lo ideal? Lo que pasa, Juan Carlos, es que muchas veces yo tengo la póliza en salud, pero es para la atención médica. Y eso, si llego a tener una pérdida de capacidad laboral superior o igual al 50%, pues me dará el traste con que yo pueda solicitar una pensión. Correcto. Pero hay perjuicios que no se cubren por yo simplemente estar afiliado al sistema de salud y nadie es exento. Entonces, tener una póliza adicional no nos va a caer mal. Además, tú puedes tener 3 pólizas de muerte. Correcto. O sea, de vida para la muerte. Perfecto. Y puedes, los beneficiarios que sean de esa póliza, que los hayas puesto al principio, pues cuando suscribiste el contrato, pueden ir tranquilamente y pedir las 3 pólizas. Es decir, no hay problema en que hayan varias pólizas al tiempo. No son incompatibles. No son incompatibles. Está permitida la coexistencia de pólizas de vida, cosa que no ocurre con un carro. Yo un carro solo lo puedo asegurar una vez. Sí, claro. Pero las de vida sí las puedo tomar muchas veces. Y es que, no, como decíamos al principio, no estamos exentos de que nos ocurra cualquier tipo de accidente. No hay que satanizar esa opción. No, hay que aprovecharla entonces en un momento, pero asesorarse bien. El tema es hacerlo bien, hacer una buena declaración de asegurabilidad y estar bien asesorado, pero eso es bueno tener esas pólizas. Bueno, usted nos ayudó muchísimo, doctor Federico Marulanda López, sobre el tema de las pólizas en salud. Agradecemos su presencia hoy aquí y estaremos pendientes para desarrollar otros temas e ir contando con casos específicos, con ejemplos, qué puede pasar. Lo invito, ¿sabe para qué? Para que traigamos aquí unas gráficas donde en casos prácticos le expliquemos a un usuario que trae, digamos, ese contrato, que trae esa declaración. Unos ejemplos de declaración de asegurabilidad. Queda la tarea entonces. Muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. Gracias, como siempre, por vernos a las 6:25 en directo y a las 5:30 de la mañana en la repetición.